Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 y 31, nos dice la Escritura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuestro texto habla de un suceso extraordinario que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Mientras que su primera venida fue muy discreta y en un ambiente geográfico muy reducido, su segunda venida será un acontecimiento que romperá todos los límites de la imaginación. Es decir, será pública a nivel mundial y no le dejará a nadie ninguna duda sobre lo que está ocurriendo ni quién es el que lo está llevando a cabo. Esto es lo que enseña la Escritura. Pero vivimos en un mundo sensacionalista. El sensacionalismo lo ocupa todo. Y debemos tener bastante cuidado, porque antes de que ocurra la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya la Escritura nos advierte que habrá señales y prodigios, y dirán: mira, aquí está el Señor, mira, allí está el Señor, mira por allí, mira cuántos milagros, mira lo que está ocurriendo, mira. Y la Escritura misma nos dice: no lo creáis, no lo creáis. Claro, decirle esto al pueblo evangélico en general es soñar casi, porque no es crédulo para las doctrinas, pero sí que es muy crédulo para todas las mentiras. Así que este es el pueblo evangélico que tenemos en nuestra época. Sin embargo, bueno, esto sin contar los hologramas, los extraterrestres y todo lo que están preparando, que va a ser bastante apocalíptico, pero todo un cuento. Sin embargo, la Escritura nos muestra de qué forma tan contundente, cuando Cristo venga, nadie va a tener la más mínima duda. Ni siquiera los poderosos, no nuestro presidente del gobierno y sus ministros, ni el gran presidente del mundo que supuestamente es Biden, a pesar de que está un poco para allá. Hay un poder muy superior, que es quien gobierna todos los poderes de este mundo, y no me estoy refiriendo a Satanás. Es que hay poderes de hombres que están por encima de los gobiernos y dictan sus normas y cómo tienen que ser las cosas. Incluso todos estos que son bastante poderosos no van a tener ninguna duda en el día que Cristo venga de que realmente ha venido y de que todo va a cambiar en un instante. Así, se acabó toda la historia que en este mundo nos están contando, y se acabó que los poderosos sean lo que dicen ser, porque todos se someterán a lo que supone e implica la voluntad de Dios en Cristo. Pero en ese día, lo único que nos alegrará o lo único que lamentaremos por el resto de la eternidad es si hubo en nuestra vida arrepentimiento. Solo eso. Vaya matiz. ¿Hubo en nuestra vida arrepentimiento? Este pequeño matiz será determinante para gozar de la presencia del Señor por los siglos de los siglos, o ser llevados a un lugar de tormento por los siglos de los siglos. Por eso nuestro texto lanza una exhortación severa. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Así que es una advertencia para no pasarla por alto. Es una afirmación categórica. Debería sobrecogernos cada vez que la leemos o que nos es expuesta desde el púlpito. Es un tema tan vital que nos proporciona la razón de por qué estamos estudiando la doctrina del arrepentimiento, ya que es el único remedio para poder librarnos en el día de la ira, de la justicia severísima de Dios que caerá sobre todo hombre. Cristo juzgará al mundo con justicia, y solo aquellos que hayan tomado a Cristo por la fe y que hayan mostrado su arrepentimiento de acuerdo a lo que la Escritura establece, no de acuerdo a lo que a Él le parece, sino de acuerdo a lo que la Escritura establece, estos serán perdonados y no otros. Esta doctrina del arrepentimiento es bastante precisa y es la que los apóstoles también predicaron y nos enseñaron. Hechos 20:20, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En eso
estaban ocupados los apóstoles, en este caso Pablo, cuando estaba predicando? El arrepentimiento. Aunque parezca que el arrepentimiento es para los inconversos, y mucha gente en la iglesia piensa, bueno, yo como ya me arrepentí cuando el Señor me llamó, ya no tengo nada de qué arrepentirme. Aunque muchos piensan esto, la Escritura lanza una severa advertencia contra los creyentes. De hecho, solamente tenemos que empezar a repasar algunos de los textos que hay en la Escritura, por ejemplo en Ezequiel 18:31, al pueblo de Israel, que supuestamente era creyente, tan creyente como todos los evangélicos de nuestra época, y les dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Si no os arrepentís, vais a morir. ¿Por qué moriréis? En Ezequiel 14:6, por tanto, di a la casa de Israel, creyentes todos. Así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Convertíos de vuestros ídolos, y ya veíamos la semana pasada uno de nuestros más importantes ídolos, yo. Ese es uno de nuestros más importantes ídolos. En Apocalipsis, el capítulo 2, le dice a la iglesia, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Otra vez más sale a la luz el arrepentimiento. El arrepentimiento implica sobre todo un cambio de mente en cuanto a cómo entendemos y comprendemos las cosas. Y también un cambio de conducta. Es comprender y actuar, comprender y actuar. Así que hoy vamos a ver 3 puntos con subpuntos sobre este aspecto. En primer lugar, vamos a ver cómo afronta el hombre natural su pecado. Y lo veremos bajo 3 aspectos, en su mente, en su corazón y en su voluntad. En segundo lugar, vamos a ver cómo afirma un creyente su pecado, cómo afronta un creyente su pecado. Lo vamos a ver también en su mente, en su corazón y en su voluntad. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo le afecta al creyente su arrepentimiento, cómo entiende los pecados en general y cómo entiende su pecado en particular, que es aquí un aspecto crítico, porque el creyente sabe que es pecador, pero no peca. Esto sí que es curioso. No peca. Pues vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a ver en primer lugar, como he dicho, cómo afronta el hombre natural su pecado. Evidentemente, una persona que no cree en Dios no tiene por qué sujetarse a la ley de Dios. De hecho, para no sujetarse a la ley de Dios, dice que no hay Dios. Con lo cual, es libre para hacer lo que bien le plazca. Así que se rige por los parámetros que le impone la moda social. A esa sí que le obedece. A esa le obedece de arriba a abajo. Por eso se peina como se peina, se corta el pelo como los sius, se pone tatuajes como los vikingos, se pone piercing como no sé yo quién, en fin, le da igual todo porque lo que le marca la moda es lo que él asume que es realmente lo que él tiene que ser. Ahora como hay que ser guays, pues todo el mundo es guay. Todos guays. Es la moda la que impone. Así que impide que su conciencia le diga absolutamente nada. De manera que elabora su estrategia para no ser culpable de nada y justifica todo lo que está haciendo. Todo lo justifica. Se parece en esto a muchos creyentes. Todo lo justifica. Pero vamos a ver en este primer punto, y en primer lugar, qué es lo que pasa en cuanto a la mente. Cualquiera que sea la relación que haga, la relación y el proceso mental que haga la mente respecto al pecado a la luz de su propia naturaleza, jamás le va a llevar a arrodillarse delante de Dios, porque no cree en Dios. Jamás va a pedir perdón con un verdadero y genuino arrepentimiento, porque le faltan todas las bases para que esto pueda producirse en su corazón. De hecho, el arrepentimiento es un don de Dios, así que si no tiene este don, difícilmente lo va a conseguir. Pero por su naturaleza, por la corrupción de su naturaleza, esto está lejísimo de que pueda ni tan siquiera pensar en el asunto. Por lo tanto, cualquiera que sea la idea que la mente humana tenga del pecado, porque la gente sabe que peca, es decir, si le pega un tiro a otro, pues sabe que a lo mejor está mal, a lo mejor. Sabe que si desguaza a un niño, más que desguazar, que si destruye a un niño en el seno materno, por mucho que le quieran contar las milongas que en estos días se cuentan, pues sabe que eso está bastante mal, aunque lo despiece por completo, sabe que está un poco mal. Pero
piensa que todo eso que está ocurriendo es algo suave y que no es tan grave como podría ser, porque la sociedad en la que vive le ayuda y le da argumentos para que no piense que eso es grave, que eso lo hace todo el mundo y como lo hace todo el mundo está bien. El hombre natural no puede llegar a reconocer su culpa, por lo tanto nunca es imposible que llegue al arrepentimiento, nunca. No llega primero porque es un don de Dios, como ya hemos dicho, segundo, porque no se va a arrepentir ante un Dios que no conoce, y tercero, porque siempre, absolutamente siempre, excusa su pecado, siempre tiene una justificación para su pecado, siempre. De manera que cuando un hombre ajeno al arrepentimiento habla del pecado, se refiere a pequeños errores. O como dice alguien famoso de nuestra época, es que ha cambiado de opinión. Y ya se acabó todo. He cambiado de opinión. Así que aquí no hay nada de qué arrepentirse, porque todo se justifica o es un cambio de opinión. Solo tenemos que ver y oír a Adán después de pecar. Dice Génesis 3:19, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? ¿Por qué tuviste miedo? Como tuvo miedo, se escondió. Pero de ninguna manera vio su pecado. No vio que su pecado había alterado su vida y la de toda la creación. No fue consciente de todo lo que estaba ocurriendo, ni de lo que había hecho. Pero sí que argumentó, esto sí que es inteligencia sin ir a Oxford, sí que argumentó que él no tuvo la culpa de nada. Se excusó y se justificó. Y culminó su defensa diciendo que fue la mujer la culpable. Así que este es el ritmo habitual cuando no hay verdadero arrepentimiento. Se ponen 1000 excusas, 2000 justificaciones y la culpa la tiene otro. Así que ¿de qué me voy a arrepentir? Génesis 3:12. El hombre respondió al Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así que cuidado con las mujeres. Si la mejor defensa es un ataque, aquí vemos a Adán sacando toda su astucia para exculparse y que la culpa la tenga su mujer, no él, su mujer. Aquí no hay ni sombra de arrepentimiento, lo cual nos muestra una verdad contundente, y es que en un corazón no regenerado, por mucho que se llame creyente, siempre pone excusas, justificaciones y la culpa la tiene otro. Así desvía la atención, lo cual nos debería llevar a la reflexión, porque si nosotros esta es nuestra conducta, entonces estamos actuando igual que un impío, lo cual da bastantes señales de que, ojo, no vaya a ser un impío, porque si ante las evidencias no me arrepiento, a lo mejor es que no soy creyente. Así que esto nos debería dar algunas pistas importantes. En Mateo 7:3 vemos otra gran característica de cómo suele ver el pecado el hombre. Allí nos dice el Señor, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta es la condición natural del hombre. Ve a sus semejantes con grandes culpas. Pero para su condición particular, que es mucho más grave, no percibe absolutamente nada. No lo percibe. Y si lo percibe, lo maquilla con una habilidad extraordinaria para presentarse a sí mismo sin necesidad de arrepentirse. Es que cuando empecéis con el es que, ya estamos muertos. Si es un es que, vamos por muy mal camino. La mente humana llega a ver el pecado en la sociedad, en su círculo de amistades, en su entorno, pero todo lo que tiene que ver con él lo justifica. Es decir, ¿qué gobierno tan ladrón que tenemos? Pero él está defraudando y él no se considera de la misma manera, ¿no? Es el gobierno, pero él no. Pero está haciendo lo mismo, a ese nivel. Pero no, es otra cosa. Es el gobierno el malo, pero yo el bueno. Por eso, el texto que leíamos en Ezequiel, capítulo 8, el versículo 9, encontramos una escena bastante impactante. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí, el pueblo de Israel, en el templo. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Claro, aquí llegarían los ortodoxos y decían, ¿veis cómo esto no es idolatría?
porque nosotros solamente pintamos, no hacemos imágenes. Pero el texto claramente está diciendo que esto también es idolatría. Incluso pintar, no solamente imágenes en 3 dimensiones, sino la pintura también es idolatría. Así que los ortodoxos tienen que dar una vuelta a su planteamiento. El versículo 12 nos dice: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes? Porque ellos dicen: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, podemos hacer lo que queramos, no pasa nada. Estos hombres, que eran líderes espirituales de Israel, cometían todas estas abominaciones y creían que Dios no les veía. Hay que ser bastante necio. Pues sí. Así que otra gran característica que muestra el que no se arrepiente es que vive como si nada ocurriera. Es que le da igual. No le afecta nada. No le afecta la palabra, no le afecta cualquier cosa que tenga que ver con volcarse hacia el arrepentimiento. Nada. Cuando la mente piensa en las consecuencias de un pecado, cree que no son graves ni serias, porque como todo el mundo lo hace, ¿qué más da? Si todo el mundo lo hace. Como considera el pecado tan poca cosa, porque la sociedad en la que vivimos lo trivializa todo, y si hay una sociedad que le falta sentido común es la nuestra, pues no pasa nada. De ahí que hablar del juicio final, del infierno, al hombre natural le parece esto trasnochado. Esto es del siglo XV, que le metían miedo a la gente. Hoy no. Hoy, aunque nos metan miedo con el clima cambiático, eso es progreso. Pero el infierno no, porque ahí sí que hace calor. Pero no, el infierno no es un problema. El problema es el clima cambiático, pero no el infierno. Esto es del siglo XV. Por eso se ríen de estas advertencias de las Escrituras, que hablan que si no te arrepientes hay un día donde serás echado al infierno. Muchos también se rieron de Cristo, de su ministerio, pero hoy no creo que estén riéndose mucho. No creo que estén riéndose mucho. Porque esta doctrina no es precisamente para tomarse la risa. Tus pecados no son ninguna broma. Ni siquiera son graciosos, ni siquiera. Ahora vamos a ver, en segundo lugar de este primer punto, en cuanto a los sentimientos. ¿Qué piensa el hombre natural o cómo funcionan sus sentimientos? Si la mente piensa así en cuanto a los pecados, que es algo trivial y que no pasa nada, el terreno para que nuestros afectos se deleiten en esos pecados, pues está abierto. Es por lo que nos habla Hebreos 11:26 de los deleites temporales del pecado. Aquí se abre el corazón. La mente razona, justifica, y el corazón ama ese deleite. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo prioritario para el hombre natural. Pensad en la comodidad que habría sido para Moisés quedarse en Egipto. Primera potencia mundial de la época. Estaba en el palacio real. Podría ser uno de los futuros faraones. Tenía todo lo que deseara a su disposición. Comida, bebida, mujeres, poder, influencia, todo. Los deleites temporales del pecado. Quien no se quiere arrepentir, quiere disfrutar aquí y ahora y tener estos deleites ya. Por eso está la famosa frase que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Como aquí vamos a vivir toda la... Bueno, aquí vamos a vivir sin fin. Así que vamos a divertirnos, a entretenernos y a darle todo lo que necesitan nuestros deleites. Y así se mantiene vivo el deseo del corazón. Y se elimina cualquier actividad que le inquiete. La conciencia se anula, porque todo el bombardeo social hace que quede completamente cauterizada. Y si a alguien se le ocurre advertirle a la tal persona sobre algo, entonces esa persona lo primero que dice: tú más. Así que no hay más que hablar. ¿A qué hace hoy buen tiempo? Pues se cambia de conversación y ya está. ¿Y qué ocurre en tercer lugar en cuanto a la voluntad? En cuanto a qué determinación toma esta persona que no es creyente. Cuando la mente concibe el pecado y lo razona justificándolo, los afectos y los deseos encuentran deleite en ese pecado y los acepta como algo gratificante, ante lo cual el siguiente paso es que la voluntad se mueve para obtener
lo que la mente ya le ha vendido y el corazón ya ha comprado. Así que la voluntad se mueve. La voluntad nunca toma sus decisiones al margen de nuestros pensamientos ni al margen de nuestros deseos. Va en coherencia. Es lo que sigue en la secuencia. ¿Cuándo decidió Eva comer del árbol prohibido? ¿Cuándo decidió comer? ¿Cuándo su voluntad fue determinante? Nos dice el texto de Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Así que su proceso de pensamiento ya le indicó que ese árbol era bueno. Tenía miles de árboles y ese único era el que estaba prohibido. Pues al que estaba prohibido fue. Así que su proceso de pensamiento fue lógicamente quitar todas las advertencias de Dios sobre ese árbol y justificar lo que iba a hacer. El asunto que viene es que vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Por lo tanto, ya no fue un proceso de pensamiento, sino también su corazón amó. Era codiciable. La codicia. Y entonces tomó de su fruto y comió. Su voluntad acabó cumpliendo lo que su razonamiento había justificado y lo que su corazón había deseado. Consecuencia, atentó contra la ley. El asunto entonces es que el hombre decide pecar porque previamente ha justificado su pecado, ha pensado que sus deseos deben aceptar ese pecado en particular, y es entonces cuando mueve su voluntad para actuar en coherencia con lo que ha pensado y ha deseado. Todo nuestro ser interior está en línea con aquello que justificamos en nuestra mente. Y es entonces cuando nos dejamos llevar por el deseo y de ahí dejamos que nuestra voluntad actúe. Pero vamos a ver en segundo lugar cómo afronta un creyente su pecado. Esto es como lo hace un impío. ¿Cuál es su proceso de pensamiento, su lógica, su deseo y su voluntad? Vamos a ver cómo afronta un creyente su pecado. En primer lugar, en cuanto a la mente, cuando ante la exposición de la palabra de Dios el Espíritu Santo nos da la fe y alumbra nuestro entendimiento para llevarnos al arrepentimiento, nuestra perspectiva de las cosas cambia radicalmente, tanto en nuestro intelecto como en nuestras emociones o en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Cambia radicalmente porque ahora tenemos otros parámetros. Si antes el hombre no tenía ni idea de lo enorme que era su culpa delante de la ley, del pecado que moraba en él y cómo lo justificaba, ahora que ha sido iluminado por el Espíritu Santo y salvado por Cristo, ve las cosas desde otra perspectiva. Sus ojos han sido abiertos, así que ve las cosas desde otra perspectiva. Ya no busca justificarse. Ya no habla de echarle la culpa a otros. Ya no es un insolente cuando le amonestan. Ya no es un desobediente cuando le corrigen. Ya no es un ingrato. No. Ahora ve el pecado como un atentado contra Dios, contra su misericordia y contra su justicia. Lo ve como el enemigo número uno de su alma, enemigo de su familia, enemigo de sus padres, enemigo de sus hermanos, enemigo de su iglesia. Y entonces las cosas han cambiado. El no mantener una conducta de arrepentimiento es un desprecio a Dios, el Creador, y al Dios que nos ha salvado. Por eso, cuando hemos sido llamados a la salvación, vemos el pecado como una rebelión contra la ley de Dios. Esto es lo que es el pecado, según la definición de la Escritura. Es atentar contra la ley. Ahora es cuando entendemos que todo el mal que hay en el mundo tiene su origen en el pecado. Y todo el mal que hay en mí tiene su origen en el pecado, porque yo soy pecador. Cada uno que se arrepiente es como si hubiera adelantado a hoy aquel día del juicio final, porque ve su pecado, y ve lo que implica su pecado, y ve el precio pagado por su pecado. Así que adelanta a hoy, al día de su conversión, el día de su juicio final. Y es entonces cuando con un espíritu contrito, quebrantado y humillado, dirá como David cuando fue amonestado por Natán: pequé contra Jehová. David no fue un insolente frente a Natán. No le dijo tú más, no le dijo es tu opinión, no empezó a excusarse, no se justificó, no se fue corriendo para que no le afectara más lo que Natán le estaba diciendo.
pequé contra Jehová. No hay más. Este es el arrepentimiento. Pequé contra Jehová. Esto solo lo produce la obra de conversión llevada a cabo por el Espíritu Santo. En David no hay excusas. Asume su pecado. Pero en cambio, los impíos solo podrán expresar su temor en el día del juicio, tal y como nos muestra también Apocalipsis, cuando nos dice en el capítulo 6, versículo 16, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto es lo que le espera a los que no se han arrepentido. Y esto es lo que ahora también dirá el verdadero creyente cuando a la luz de la Escritura vea su pecado. Ahora sabe que es merecedor del pecado y del castigo de Dios. Y esto le lleva a suplicar a Cristo que le perdone. Le suplica que le perdone. Ha sido la palabra de Dios la que le ha mostrado su pecado que estaba escondido, pero ahora cuando ve la verdadera dimensión de su pecado, en su mente mueren las excusas. Si es creyente, mueren las excusas. Se ve a sí mismo bajo la condenación de la ira de Dios. ¿Qué es lo que el pecador había hecho con su vida? ¿Qué es lo que había hecho con Dios y con su palabra? ¿Qué es lo que había hecho con sus mandamientos? Ahora ve la vanidad de su vida sin Dios y busca desesperadamente en Cristo el perdón. En segundo lugar, también hay un cambio en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a los afectos, en cuanto a su corazón. Concibiendo con su mente el pecado de esta forma, ahora sus afectos empiezan a inclinarse por otro camino, que no es el del impío, ahora es otro camino. Antes tenía pensamientos equivocados respecto al pecado, que le llevaba a tener deseos equivocados. Pero ahora que está siendo asistido por el Espíritu de Dios y bajo una exposición fiel de la palabra, que le enseña el engaño del pecado y cómo puede salir de ahí, tiene ideas correctas del pecado y se forma sentimientos correctos respecto al pecado. Ahora no ataca al mensajero, sino que recibe la palabra con gozo porque es la que le instruye y le lleva a la salvación. Mirad los nuevos sentimientos que ahora llegan a la mente. Dice Pablo en 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, porque Pablo les dio bastante fuerte. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Fuisteis contristados. Es decir, Pablo les habló severísimamente y ellos acabaron llorando. Si antes tenías deleite en el pecado, si la soberbia justificaba tu posición, ahora viene la tristeza. Ahora viene la tristeza. No son sentimientos sueltos, sino los que surgen cuando se entiende nuestra realidad delante de Dios. Entonces, donde hay verdadero arrepentimiento, hay tristeza, según Dios. Hay tristeza. Mirad cómo el arrepentimiento por el que Dios perdona el pecado produce temor y reverencia. Dice el Salmo 130, versículo 3 y 4. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. Recordad los sentimientos del hijo pródigo después de que reconoció su mal, cómo se dirige a su casa, cómo está avergonzado, cómo derrama sus lágrimas. Pero antes del arrepentimiento, este joven era soberbio y altivo. Y tuvo que venir una gran hambre y un crujimiento total de todo su entorno para que despertase. Él creía haber alcanzado su libertad, pero después entendió que estaba en esclavitud. Y entonces fue a clamarle a su padre que le perdonara y le permitiera entrar como un siervo, con todas las obligaciones que eso tenía. O recordad al publicano en Lucas 18, cómo se veía a sí mismo y cómo conocía a Dios, cómo se mantenía lejos, mirando al suelo y golpeándose el pecho como señal y expresión del dolor, de sincero dolor por su pecado. O recordad también cuando en Lucas 22 Pedro entendió lo que había hecho, negando al Señor y declarando bajo juramento y maldición que no lo conocía de absolutamente nada. ¿Cómo lloró
cómo profundamente y amargamente lloró por su pecado y cómo se arrepintió. El corazón es movido por la realidad que ahora vemos cuando hemos llegado a la fe, al entender todo lo que esta fe salvadora supone. Y en tercer lugar, en cuanto a la voluntad, si tenemos los pensamientos iluminados por el Espíritu Santo y nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestro corazón son guiados por Él, entonces nuestra voluntad, lógicamente, sigue el mismo camino. Ahora es cuando hay resoluciones firmes, serias y consecuentes contra el pecado. Ahora tenemos que escuchar la resolución del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré. ¿Veis cómo funciona el proceso de pensamiento, los afectos y la voluntad? Toma la decisión de apartarse, de no querer estar más en esa situación, de rechazar su conducta, de alejarse todo lo que pueda. Y esta es la respuesta de una persona bajo el don del arrepentimiento. Su voluntad lucha con firmeza para apartarse del pecado, porque lo aborrece y lucha contra él. Así el Salmo 119, en el versículo 128, nos dice: por esto estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo, tu ley. Y ahora nos vamos en tercer lugar a ver cómo le afecta al creyente su arrepentimiento. ¿Cómo le afecta? Hay muchas evidencias que se manifiestan en aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación. La primera es que huye de su justicia propia. La justicia propia es que cuando recibes una amonestación te justificas por todo, pues ya tienes tu justicia. Si crees que tu justicia propia te va a salvar, pues te equivocas porque vas camino al infierno. Necesitamos la justicia de Cristo, pero para que Cristo nos dé su justicia, nosotros nos tenemos que arrepentir. Si tu pecado lo justificas o lo excusas, pues es tu justicia propia. Lo primero que hace quien ha entendido realmente lo que implica el arrepentimiento es que huye de su justicia propia. Ahora identifica su pecado, se arrepiente de su pecado y restituye el agravio. Ahora, cuando es amonestado, no es un insolente que dice: esa es tu opinión. No es un insolente. Cuando ha habido un agravio, un falso testimonio, o se ha violado alguno de los principios que emanan de la ley, actúa como es coherente con alguien que ha conocido la verdad. Así que vamos a ver a este creyente en su pensamiento. En primer lugar, en cuanto a los pecados en general. Cuando hay una verdadera conversión, donde se recibe el don de la fe y del arrepentimiento, esto afecta a todos los ámbitos. Es decir, en mis pensamientos, en lo que ama mi corazón, en mis hechos, en mis palabras, en mis acciones, en mis omisiones, afecta a todo. Aquel que identifica su pecado y se arrepiente, quiere alejarse del pecado cualquiera que sea su forma o expresión. Quiere ser, como dice la Escritura, santo en toda su manera de vivir. Quiere ser santo. Por lo tanto, esto es lo que piensa de los pecados en general. Y ahora vamos a ver los pecados en particular. El verdadero creyente no solamente asume que es un pecador, vaya descubrimiento. Soy un pecador. Bueno, enhorabuena, menos mal. Gran logro. No simplemente asume que es un pecador, sino que tiene el discernimiento suficiente como para identificar su propio pecado. Y para eso el autoexamen es imprescindible. Esta es la prueba de que la posición de un creyente con respecto al pecado es la correcta, cuando reconoce, identifica sus pecados particulares. Aquí sí que vamos avanzando. Si ante la exhortación o amonestación baja su cabeza y llora por su pecado, cuando toma la determinación de actuar con firmeza y mover su voluntad para erradicar ese pecado, cuando muestra frutos dignos de arrepentimiento y restituye el agravio, entonces estamos hablando de una persona que, como hizo David, vive bajo el temor de Dios. Porque sabe quién es y sabe cuáles son sus responsabilidades para con Dios y para con su pueblo. Esta es la evidencia del verdadero arrepentimiento, porque los pecados específicos necesitan arrepentimiento específico.
No es, Señor, perdona mis pecados, y nos vamos a otra cosa. No, 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 no. ¿Qué pecados? Esta es una escena curiosa la que aparece con nuestro Señor y el joven rico, que está en Marcos 10. Este joven tenía un concepto de que el pecado en general era malo. Por eso había tratado de guardar todas estas cosas desde su juventud, le dice el Señor. Pero cuando el Señor le expuso concretamente a un pecado particular, el pecado de codicia, que estaba maquillado y muy escondido, este joven no quiso tratar con el pecado, sino que se marchó. Así que veis en este joven cómo el pecado en general estaba de acuerdo y él se guardaba. Y cuando el Señor afinó la puntería y fue directamente a su pecado particular, entonces sí que no reconoció el pecado. Esto es el riesgo que se puede correr cuando tu pastor te diga algo al respecto. Que salgas corriendo y digas, de todo menos guapo el pastor. Parecía que era un hombre que aborrecía el pecado en general. Pero fijaos cómo amaba su pecado particular, la codicia. Y no se había dado cuenta hasta que el Señor lo señaló. Y resulta que quería entrar en el reino de los cielos así, lo cual es imposible. Esta es la importancia de identificar y arrepentirme de mi pecado concreto, que sé que lo tengo. Y si no lo tengo, seguramente que alguien a mi alrededor me dirá qué es lo que hay. Por el contrario, encontramos a Zaqueo. El Señor le dice, la salvación llegó a tu casa. Y esto se mostraba en que no solamente asumía su pecado en general, sino que también tenía claro su pecado particular. E incluso cuando se equivocaba, sin intención de dañar a nadie, él también hacía restitución del agravio. Nos dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que incluso lo que hacía por equivocación, lo restituía ampliamente. Y eso que lo hacía por equivocación. No con intención, por equivocación. Así que la pregunta es, ¿esto es lo que estás haciendo con tus pecados? ¿Esto es lo que estás haciendo con tus pecados? ¿Estás sometiendo y tratando tus pecados particulares a medida que los descubres o a medida que la exposición de la palabra, cuando se abre la Escritura en el día del Señor, los identifica? ¿O es mejor matar al mensajero? Y así no nos tiene que decir nada. Matamos al mensajero. Tenemos un gran reto, porque no podemos estar considerando los pecados en general de los demás sin querer ver el nuestro particular. Esto le pasó al joven rico, pero se tropezó con Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo es que toma la palabra predicada y la aplica a nuestra condición, de manera que al mostrarnos este pecado particular, podamos ser llevados al arrepentimiento, que es de lo que se trata. El arrepentimiento, que podamos estar en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos, y que podamos tener una amplia cabida en el reino de los cielos. Recordad el caso de Herodes. Le gustaba oír a Juan el Bautista. Llegó muy lejos defendiéndole y oyendo sus sermones. Se asombraba de este gran predicador, dice el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Le escuchaba de buena gana. Este hombre guardaba un pecado sin tratar, el adulterio. Y este pecado lo dejó en tinieblas. No quiso arrepentirse de este pecado. Siguió el curso de su vida de forma natural con ese pecado encima. Como este mensajero le molestaba a su círculo cercano, pidieron su cabeza y él no se opuso. Y ahí vemos cómo a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Por un pecado sin tratar de Herodes. O recordad el caso de Judas, quien estuvo con el Señor oyendo, viendo e incluso haciendo milagros, pero dejó sin tratar un pecado concreto.
y es que era un ladrón, porque de la bolsa de los discípulos sustraía dinero. Y este pecado sin tratar siguió evolucionando y por eso puso precio a la cabeza de Cristo, 30 monedas de plata. Y siguió adelante con su pecado. Y esa falta de arrepentimiento por ese pecado no tratado a lo largo de su vida evidenció que este hombre jamás fue creyente. Por un pecado, este hombre jamás fue creyente. Jesús dijo de él que mejor le hubiera sido no haber nacido. Por un pecado no tratado. El problema no es que pequemos, el problema es que no nos arrepintamos. Podemos cometer el mayor de los pecados, pero luego viene el arrepentimiento. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Este tema sí que es bastante serio, Si nos exponemos a la palabra, ella nos da luz sobre nuestros pecados. No tenemos que dispararle al mensajero, tenemos que mirar nuestro corazón y ver en qué situación estamos delante de Dios. El asunto entonces es, ¿cómo vamos a tratar con nuestros pecados? ¿Nos vamos a arrepentir de acuerdo a lo que establece Dios en su palabra? ¿O nos vamos a arrepentir de acuerdo a lo que a mí me conviene mejor según mi criterio? Porque aquí también hay dos varas de medir. O establecemos qué es lo que Dios dice y es lo que dice y punto. O empezamos a argumentar para que no sea Dios quien diga lo que dice, sino yo quien tiene que imponer cómo me quiero arrepentir. Pero si tú impones cómo te quieres arrepentir, te vas al infierno de cabeza. Nos arrepentimos según Dios establece, no según tú quieras. No podemos estar contentos con grandes predicaciones, deleitarnos en ellas, oír hablar contra el pecado, hacer todo tipo de actividades religiosas, pensando que esto es suficiente. Esto es todo lo que tenía que hacer. Porque no lo es. No podemos descansar hasta que tratemos seriamente nuestros pecados particulares, porque esa es la evidencia y el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, que imparte convicción de pecado, para llevarnos al arrepentimiento. Esto no es, el pastor me está dando la charla. No, el pastor te quiere llevar al arrepentimiento y que puedas entrar en el reino de los cielos limpio. Y este mensaje, por supuesto, que es para todos. Para los niños y para los jóvenes. Si mantenéis una actitud de desobediencia y rebeldía contra vuestros padres, estáis manifestando que Dios no os importa. Dios no me importa. Y que no hay en vosotros un corazón recto delante de Dios. Y eso entonces luego tiene consecuencias. Para nosotros los adultos, si guardamos en nuestro corazón avaricia, codicia, orgullo, soberbia, egoísmo y cosas semejantes, estamos mostrando un carácter que no corresponde al patrón que nos muestran las Escrituras. Así que tenemos que reflexionar. Desde luego la enseñanza de esta doctrina no tiene nada que ver con el amor rosa tan proclamado por la cristiandad, que resulta que es pura fachada y maquillaje. Porque cuando llega un problema que originan precisamente quienes más hablan del amor rosa, lo que muestran es que el amor no era rosa, es que era negro. Y las evidencias son bastante aplastantes. Pero aquí estamos hablando, según nos enseña la Escritura, con actuar según los principios que ella misma establece para arrepentirnos según Dios, reconociendo en primer lugar el pecado, arrepintiéndonos de ese pecado, haciendo frutos dignos de arrepentimiento sobre ese pecado y restituyendo el agravio de ese pecado. Esto es lo que Dios establece. No es lo que se inventa el pastor, es lo que Dios establece. Hacer caso omiso del arrepentimiento según Dios es una señal de que todavía estamos en nuestros pecados. Todavía no hemos sido afectados por el verdadero arrepentimiento. Porque es aquel que identifica su pecado concreto quien se arrepiente. Quien no quiere identificar su pecado concreto, y siempre hay excusas, justificaciones y todo tipo de trabas, pues entonces es que no se quiere arrepentir. La garantía de que fui realmente convertido es la evidencia del arrepentimiento en mí, donde se puede ver cómo en mi mente, en mi corazón y en mi voluntad ha afectado. No importa, repito, no importa el pecado cometido,
importa si me he arrepentido según Dios lo establece. Eso es lo que importa, si me he arrepentido según Dios lo establece. Entonces, y solo entonces, cuando me presente en aquel día delante del Señor, entonces podré escuchar: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No esperamos escuchar estas palabras por parte de nuestro Salvador? Pues el arrepentimiento es vital, imprescindible y necesario para escuchar estas palabras dirigidas a nosotros. Y si somos verdaderos creyentes, el temor de Dios hará que nos arrepintamos de corazón y entonces podamos escuchar estas palabras cuando llegue el final de nuestra vida. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos puesto delante de tu palabra y seguir profundizando en esta doctrina del arrepentimiento que tanto bien hace para el alma, aunque en muchas ocasiones nos duela. Gracias por habernos dado este gran don junto con la fe para poder acercarnos a ti, para poder suplicar tu perdón, para saber el gran precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por cada uno de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos limpiados y pudiéramos entrar sin mancha delante de ti. Gracias por tu palabra. Te suplicamos que nos bendigas y nos ayudes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.